Bueno, bienvenidos a la videoconferencia del módulo 3. Que sepáis que se está grabando para que la dispongáis de ella. Sí, los enlaces, mi idea y lo que siempre hago es enviaros un recordatorio unos días antes, pero en este caso no sé qué ha pasado. Estoy teniendo bastantes videoconferencias, las he recordado, pero en vuestro caso no os he hecho ese recordatorio, la verdad. Si os lo hago, pues yo sé que os facilito, pero perdonadme si alguna vez no me acuerdo o se me traspapela y tenéis que ir dándole clics hasta dentro del aula. En el aula tenéis todos los enlaces. Yo entiendo que es más cómodo, por mensaje, y no tengo ningún problema, yo os lo hago. De hecho, Vale, acabo de enviar uno por correo por si alguien, porque he pensado, ostras, este no lo envié. Os lo coloco ahora. Bueno, vale. yo lo cogí Bueno, así por el correo. Muchas gracias. ¿cómo? Que yo lo he cogido por el correo. Ahora me ha llegado el correo y por eso puedo Claro, acceder. Porque sí, no sabía sí, sí, acceder sí. de la otra manera. La otra manera, tenéis que ir al aula de presentación del módulo y allí están todos los enlaces de cada videoconferencia. Está de la presentación, tenéis que clicar en el de la UF1 que soy, y el próximo día, a ver qué día, el 2 del 11, tenemos la próxima. Tenéis que clicar en el enlace de UF2. De todas formas, yo de verdad que intento enviároslo. Si en algún caso igual se me olvida cómo ha sido esta vez. Pero bueno. Ok, muchas gracias. Vale, pues venga, empezamos, va, que tenemos bastantes cositas. Bueno, mirad, entiendo que estáis viendo la presentación ya, ¿sí? Vale. Bueno, pues vamos allá. Mirad, os he preparado una clase así intensiva, porque esta unidad formativa hay un montón, tenéis muchos núcleos, hay mucha información y bueno, hay que ir procesándola, ¿vale? Entonces os he preparado los recursos, os he preparado algo de ayuda, ¿vale? Mirad, fijaros, os voy a presentar primero el aula para echaros un ojo ahí, ¿vale? Mirad, eh, aquí vamos a compartir el aula. Mirad, tenéis bastantes núcleos formativos. Mirad, yo os planteo el estudio de esta unidad formativa, os lo planteo de la siguiente manera. Como siempre, libro de texto, ¿vale? Libro de texto también, pero yo aparte, por ejemplo, esta presentación voy a intentar irlo bastante ligero porque a las 8 también tendremos que parar, porque además nos dicen que las videoconferencias tienen que ser de 1 hora, pues y espero llegar a todo, si no, ya la tenéis aquí, después la desocultaré. ¿Vale? Bueno, de hecho la puedo desocultar ya y así no lo olvido. Lo que os voy a presentar ahora lo tenéis aquí. Os he buscado bastantes vídeos, algunos son externos, ¿sí? Os he hecho algunos recursos web que son interesantes. Entonces, yo creo que si vais haciéndoos un buen calendario y agrupando en vuestro calendario cuántas horas le dedicáis al núcleo formativo 1 a repasar todos los contenidos que os pongo, iréis bien. Y después, sobre todo, muy importante, esta actividad. Esta actividad la podéis responder prácticamente con lo que escuchéis de la videoconferencia de hoy. Y aparte, luego tenéis aquí las respuestas. Esta actividad es, quiero que veáis este vídeo, ¿vale? Porque todo empieza aquí. Esto es la raíz de todo lo que vais a estudiar en este ciclo. La radiación ionizante, ¿vale? Y lo que son las radiaciones, cómo se producen. Entonces, a partir de este vídeo, contestáis eh, esta actividad, ¿vale? Y bueno, ¿vale? Vamos a ver, ¿sí? La contestáis aquí, intentáis contestarla aquí, yo os la reviso, pero bueno, sobre todo es de autoevaluación, ¿eh? Miraros bien los vídeos, miraros los recursos de síntesis. Esta presentación que vamos a hacer de esta videoconferencia de hoy, pensad que recoge de bastantes núcleos formativos, no solo del primero. Lo he puesto en el primero porque es el inicio, pero recoge puntos esenciales de toda la unidad formativa. Sí, es un poco la base. Esta videoconferencia de hoy, si no os la miráis, si no tenéis bastante con hoy, os la miráis otro día, poquito a poco, y vais parando según las cosas que os diga, vais dándole al pausa y vais tomando notas. ¿Vale? De todas formas, tenéis la presentación. Ya veréis que lo intento ser lo más esquemático posible, ir muy al grano y el texto lo justo. ¿Vale? Tema de magnitudes.
Vamos también a trabajar un poquito el tema de la detección y las medidas de radiación, dosimetría. Aquí os he puesto una cápsula porque pensé de los dosímetros, como no me da tiempo en la videoconferencia, os he hecho una pequeña cápsula. Y tenéis aquí también la presentación de la cápsula, la tenéis debajo. Miraros los vídeos y las webs, porque hay un montón de webs que yo os he hecho una selección con aquellas que yo creo que dan bastante bien en el clavo sin agobiar, ¿vale? Sin meter un texto ahí que estáis un montón de rato para descifrarlo. Son webs bastante didácticas. Cuestionaros de autoevaluación, poneros a tope con ellos, ¿vale? Porque es una manera de trabajar los contenidos, ¿vale? Lo mismo, audiovisuales, ¿vale? Y bueno, es larguita esta UF, pero bueno, después también lo que he intentado hacer es plantearos esta actividad. Esta actividad en realidad es una actividad, pero es pediros un resumen. Uy, ahora no se va a compartir bien. Esta actividad, en el fondo, es pediros un resumen. Si hacéis bien esta actividad, habéis trabajado un gran porcentaje de la unidad formativa, porque voy directo a lo que yo creo que es esencial para avanzar. Entonces, intentar hacerla bien. Si os atasca alguna pregunta, no os cortéis, no pasa nada, no tenéis por qué saber las preguntas del tirón de seguida. Porque yo sé que algunos compañeros, compañeras, cuando estáis en una actividad, después pensáis, ay, sí, la debería saber hacer, pero no la sé hacer y si le pregunto parece que no sé hacer las cosas o no estoy estudiando. Podéis estar estudiando un montón, podéis estar trabajando súper bien, pero una actividad se os atasca, no pasa nada. Como si os doy, yo no os daré la respuesta y pum, para que la cortéis y peguéis, pero os voy a dar las pistas suficientes para que la tiréis para adelante. Entonces, yo prefiero que me preguntéis y hagáis al final una actividad de la que estéis satisfechos y os sirva para estudiar, aprender y preparar el examen, que no os cortéis en preguntar, enviarme mensajes de dudas de la actividad. Y tampoco os pongáis en el último momento, por favor, que luego las prisas hacen que los trabajos no sean de la misma calidad. ¿Vale? Bueno, dudas del aula, alguna cosa, porque dejo de compartir y me voy a la presentación. ¿Cómo lo veis? ¿Alguna cosa del aula, alguna cosa que nos cuadre? ¿Alguna cosa que os gustaría que me queráis un poco decir, pues por aquí es mejor o peor? Porque a veces me dais ideas, por ejemplo, de colgar la videoconferencia, el documento relacionado con una cápsula no lo había hecho. Pues me decís esto, un compañero otro día me lo dijo y yo digo, pues es verdad, y ahora a partir de ahora las cuelgo todas debajo. Bueno, pues nada, adelante. Voy a empezar con la presentación, venga. Si me veis que en algún momento voy pim, pim, pim y voy avanzando, me paráis si hace falta. La cuestión es que he hecho una presentación bastante concreta y me gustaría llegar a todo lo que pueda. Vale, mirad, venga, le he puesto el nombre de la unidad formativa porque cojo un poco de todo, ¿vale? Vamos a trabajar un poco todo. Mirad, lo primero que os digo, este es un poco el hilo de lo que vamos a trabajar en este módulo. Primero saber qué es la radiación, después los efectos de la radiación, cómo la medimos. Esto se podía intercalar, primero medir, luego los efectos, pero bueno, yo lo he estructurado así. Radiación, efectos de la radiación, cómo la medimos y cómo nos protegemos. Entonces, yo en esta primera presentación voy a llegar hasta aquí, radiación y efectos, ¿vale? Los dosímetros no los trabajo en esta presentación, no me da tiempo. Hoy os he hecho una cápsula, trabajarla desde la cápsula, desde las webs y los vídeos que os pongo. Y de protección tampoco, porque eso ya será sobre todo el tema de protección, son la unidad formativa 2 y la 3, ¿vale? Son estas de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar a partir de ahora esto. Os he preparado este índice, ¿vale? Cuestiones iniciales, radiación ionizante y no ionizante. Bueno, seguramente los que ya lleváis un poco el temario, los contenidos y los vídeos que os he puesto, ya estáis un poco familiarizados, todo esto ya os va a sonar. Puede ser que alguien haya hecho algún ciclo parecido y también le suene, no lo sé. Bueno, no sé, cada uno viene de algún tipo de estudios, tenéis una base diferente. En bachillerato se estudian otras carreras, otros ciclos. Yo os he puesto el contenido que creo que es básico, esencial, e intento ser pragmático, didáctico y ir a aquello que quiero que aprendáis. Y a partir de aquí vosotros construir más, ¿vale? Por ejemplo, voy al tema, cuestiones iniciales. Venga, tenemos que saber átomos,
¿sí? Unidad más pequeña, elementos químicos, cuando se unen los átomos, y después tenemos compuestos, bueno, no sé, como el agua, ¿vale? Cuando se unen diferentes átomos de diferentes tipos, ¿sí? Bien, os he puesto un ejemplo de la tabla periódica, ¿vale? La tabla periódica también me interesa un poco porque eh, los elementos de la tabla periódica tienen un peso determinado, que eso determina su densidad. Cuanto más denso es un elemento, ¿vale? Pues claro, luego en una imagen radiodiagnóstica va a ser más sensible o menos al paso de la energía de fotónica, ¿vale? Y va a dejar más o menos plasmado una película, ¿vale? Las diferentes escalas de grises con las que trabajan los rayos X, ¿vale? Pues van desde el aire, la grasa, el agua, el calcio. Bueno, pues el átomo de hidrógeno sobre todo es el que menos pesa y es el que más deja pasar los rayos. Bueno, son detalles también que me gustaría que fueseis relacionando porque también creo que son importantes. Luego el calcio de los huesos, ese es más radioopaco. Bueno, voy dejando algunas pinceladas de cosas que luego se pueden ir saliendo. Vale, los átomos formados por partículas más pequeñas, los neutrones, los protones y los electrones. Súper importante porque nosotros vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con electrones que salen despedidos a toda velocidad, que atraviesan materia y que se plasman en una cápsula sensible, ¿vale? En un receptor electrónico, es que cápsula sensible, un receptor electrónico que lo transforma en una imagen, en una pantalla, en un ordenador. Si antes íbamos con películas, ¿vale? Que se revelaban, pero según la luminescencia que le llegaba, ¿vale? Eran placas luminescentes, pero y se tenían que revelar. Hoy en día eso, no sé, en algún sitio a lo mejor aún van, ¿vale? Sobre todo donde haya pocos recursos, pero nosotros ahora vamos a trabajar a nivel informático. Y necesitamos saber esto, porque cómo jugamos y cómo se mueven estas partículas subatómicas, pues se basa en los efectos se basa en la radiación, sus efectos, y se basa en esa parte que puede ser negativa con efectos sobre los tejidos y también la parte positiva para el diagnóstico, que para eso estáis en este ciclo, para minimizar, y para eso estáis en esta web, para minimizar los daños haciendo protección y para potenciar aquellas cosas buenas que tienen los rayos X y que nos permiten imágenes, ¿vale? Para el diagnóstico. Vale, perfecto. Vale, bueno, moléculas ya hemos visto. Los iones son átomos que tienen carga distinta a cero, ¿sí? Esto es básico porque nos va a permitir entender qué pasa cuando hay un desequilibrio entre protones y neutrones. Entonces, en ese desequilibrio de carga eléctrica los elementos intentan neutralizar, equilibrar y va a hacer que los electrones se muevan. ¿Vale? Ahora lo explicamos. Bueno, número atómico es el número de protones que tiene un átomo, ¿sí? Y eso le da una posición en la tabla, ¿vale? El hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2, el litio tiene 3, ¿vale? Le da una posición en la tabla. Luego los electrones alrededor, ¿sí? Suministrando energía a un electrón, ojo aquí, importante ya, ¿no? Se puede hacer saltar de un orbital a otro y si le damos más, podemos hacer que el electrón salga convirtiéndonos en un ion, en una molécula ionizada, que es la base de los rayos X. Ese movimiento de electrón que salta y libera energía fuera de ese átomo. ¿Vale? Ahora veremos. Bueno, el número másico, ¿vale? Es la suma de los protones y neutrones. Importante esto porque aquí es donde vamos a jugar con esto que os he puesto aquí, inestabilidad atómica. ¿Sí? Los diferentes núcleos atómicos, que se llaman nucleidos, se representan de esta forma. Bueno, los nucleidos tienen el mismo Z, pero distinto a se llaman isótopos, es decir, diferente número de protones y neutrones. Esta diferencia en el núcleo del átomo entre protones y neutrones lo inestabiliza. Si tiene el mismo número de protones y neutrones, el átomo está tranquilo, ¿vale? Es un átomo estable. Pero los radioisótopos, son aquellos que no tienen la misma carga en el núcleo. ¿Y qué pasa? Que pueden desintegrarse, desprender energía en forma de electrón. Y ahí es donde podemos nosotros, bueno, hacer centrales nucleares
o podemos aprovechar ese desprendimiento de energía de núcleos inestables para hacer gamografías o para hacer quimioterapia. Ahora veremos, nosotros no vamos a jugar con núcleos, perdonad. Nosotros en las radiografías y en los TACs no vamos a trabajar con radiación que se desestabiliza y desprende por sí mismo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con ondas electromagnéticas. Ahora os explico. Voy avanzando. Estas son las cuestiones iniciales sobre la estructura atómica. Esto es el ejercicio. Os lo he puesto aquí porque quiero que trabajéis esto. Tenéis que saber qué es el núcleo atómico, de dónde nace su estabilidad, cuáles son las características químicas de un elemento, de qué están compuestos, qué ocurre cuando un átomo se hace inestable, qué es un isótopo, qué es radiación y qué es radiación ionizante. Es una cadena esto, desde la que va avanzando hasta llegar aquí, qué es radiación ionizante. Miraros este vídeo, os lo he puesto aquí, esto es un pantallazo del aula. Miraros este vídeo, hacer la autoevaluación, ¿sí? Y luego miraros las respuestas por si lo habéis hecho bien. Y revisaros todo esto que os voy a ir explicando ahora. Vale, vamos allá. Y después, fijaros que hay otra pregunta también esencial que para mí es importante porque sirve para ver si habéis comprendido y sabéis expresar y darle forma al trabajo que hacemos, que es en la actividad, cuestión 1 de la actividad UF1. Responder a ionización, electrón, fotón, y todo esto a ver si lo sabéis hacer, unir en una única definición de qué es la radiación ionizante, un desarrollo personal de una definición que incluya estos conceptos. Es como un reto que os pongo, a ver si, bueno, es como una especie de resumen de lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Bueno, mirad, importante aquí. Radiación ionizante y no ionizante, que es lo que os decía antes, ¿vale? Radiación ionizante tiene tanta energía que desplaza los electrones, ¿sí? De los átomos, ¿vale? Y generan iones, que son, los iones son son partículas cargadas de energía, ¿sí? Que se desprenden del átomo, ¿sí? Para intentar neutralizar y mantener la misma carga eléctrica en su núcleo, ¿vale? Puede afectar a los átomos de los seres vivos, ¿sí? Hay riesgo para la salud, ¿sí? De manera que presenta un riesgo para la salud al dañar el ADN. La radiación ionizante proviene de máquinas de rayos X, en el cosmos hay, en el espacio exterior, en elementos radioactivos, ¿sí? En el uranio, ¿vale? Luego veremos, más adelante os explico, cómo hay elementos que por sí mismos son radioactivos, porque en reposo van emitiendo radioactividad, y luego tenemos otros rayos, los rayos X, por ejemplo, que nosotros los generamos a través de una corriente eléctrica, ¿sí? Ahora os explico los rayos X, ¿vale? Entonces, los rayos ionizantes son ondas electromagnéticas que tienen un riesgo para la salud. Tenemos otro tipo de radiación, que es la no ionizante. No tiene suficiente energía para desplazar los átomos, ¿sí? Y no los desprende, ¿vale? La luz, los microondas, la radio, todo eso son radiaciones no ionizantes que nos rodean, pero tienen una onda, una amplitud de onda lo suficientemente amplia y grande como para que no penetren en las estructuras causando daño. Vale. Tipos de radiaciones. La mayoría de los elementos tienen núcleos estables, lo que os he dicho. Otros tienen estabilidad, ¿vale? Que les provoca una modificación del núcleo y emisión de energía. Voy repitiéndome, ¿sí? Vais pillando. Estos núcleos se denominan radionucleidos y tienen radioactividad. Radionucleido. Os lo he puesto 2 veces. Espera, esto. Núcleo radioactivo o isótopo radioactivo. La desintegración nuclear será cuando un núcleo inestable emite energía en forma de partículas y ese núcleo sí es más estable, ¿vale? Venga, hasta aquí un poco he ido repitiendo con unas palabras o con otras lo mismo. Inestabilidad, emisión de partículas, radiación ionizante, radiación no ionizante. Luego vemos la escala de frecuencias de onda y lo entenderéis mejor, ¿vale? Hay 3 tipos de tipos de desintegración, alfa, beta y gamma, ¿vale?
Tres tipos de radiaciones. La radiación, por supuesto, es energía, proviene de átomos inestables, esto es como un resumen. Se desplaza de su fuente en forma de ondas de energía o partículas energizadas y hay diferentes formas de radiación con propiedades y efectos distintos. Cada tipo de radiación alfa, beta, gamma, ¿sí?, tiene un tipo de propiedad y, por lo tanto, efecto también. Venga, radiaciones alfa. Son partículas cargadas positivamente, ¿vale? Es muy ionizante. Pero ¿qué pasa? Que tiene un poder de penetración pequeño. Se puede parar fácilmente, ¿sí? Esto nos da unas ventajas y unas desventajas, ¿vale? Tienen 2 protones y 2 neutrones. Bueno, las partículas alfa provienen de la desintegración de elementos radiactivos muy pesados, uranio, plutonio. Pero ¿qué pasa? Que tienen tanta energía, son tan pesadas, que enseguida agotan su energía y no se pueden alejar demasiado del átomo. Eso hace que no sean tan peligrosas desde el exterior. Si yo me pongo en contacto con radiación alfa, me penetra difícilmente, ¿sí? Aquí os lo pongo, me parece. Sí, carece de energía para penetrar la piel, pero ¿qué pasa? El peligro, como ya os he dicho, según la característica, tiene un tipo de riesgo. Bien, pues el riesgo de las partículas alfa es si las ingerimos, si las inhalamos, ¿sí?, si las entran en contacto con agua, con alimentos, cortes, con la sangre, ¿vale? Este tipo de radiaciones nosotros no trabajamos con ellas, ¿vale? Se trabaja, pues no sé, a nivel de la industria y si hay una explosión nuclear, pues las partículas alfa van a estar por ahí, ¿sí? Pero nosotros en principio no trabajamos con partículas alfa, excepto cuando hacemos en un momento dado quimioterapia, ¿sí? Luego hablamos. La desintegración alfa, se trata de partículas cargadas, esto ya lo he visto, sí, he vuelto para atrás, perdón. Vale. Vale. Bien. La beta está formada por electrones, carga negativa. La desintegración beta es el contrario, ¿sí? Son partículas pequeñas, rápidas, con carga negativa. Son emitidas desde el núcleo durante la desintegración radiactiva, ¿vale? Pasa al contrario, ¿sí? Son más penetrantes, ¿vale? Pero son menos dañinas para el tejido y el ADN. Se desplazan a distancias mayores por el aire, ¿vale? Se detienen por la ropa, una capa delgada de aluminio, ¿vale? Pero si inhaladas o ingeridas, sí que tienen efectos, ¿vale? Los efectos positivos es que los podemos trabajar para hacer terapia, ¿sí? Porque, a ver dónde lo tengo, por aquí. Bueno, luego saldrá, ya aparecerá por aquí. Vale. Bueno, luego os vais mirando con más detenimiento el PowerPoint. Vale. Por aquí. Vale, radiación gamma. Son ondas electromagnéticas. No son no se producen, ¿vale? Por la desintegración, ¿vale? Son emitidos junto a partículas alfa y beta durante la desintegración radiactiva, pero son paquetes sin peso de energía, ¿sí? Las partículas alfa y beta tienen masa y energía. Estos rayos, ¿vale?, los rayos gamma, son energía pura. No son partículas, son rayos gamma. Y acompañan a la desintegración alfa y beta. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la radiación, ¿vale?, son los que pueden penetrar con más facilidad, ¿vale? Penetran fácilmente las barreras que tienen las alfa y las betas, como la piel y la vestimenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque son ondas. Las alfa y beta son partículas, tienen peso, y eso las detiene fácilmente, son más fácilmente detenidas, ¿sí? Y el riesgo, os hago como un resumen, está en ser inhaladas, ingeridas, en contacto con el interior del cuerpo.
¿vale? Los rayos gamma tienen tanta potencia de penetración que se necesitarían varias pulgadas de un material denso, como el plomo, incluso varios pies de cemento para detenerlos. Estas radiaciones son las más perjudiciales cuando hay una explosión nuclear, ¿vale? Cuando hay un peligro atómico, ¿vale? Ahora cuando veamos los diferentes ondas y el espectro electromagnético, lo diferenciamos mejor, ¿vale? Vale. Radiación por neutrones, ¿vale? Consiste en neutrones libres producidos resultado de reacciones nucleares, tales como la fisión o la fusión nuclear. Nosotros no vamos a trabajar por la radiación de neutrones. Una inestabilización tan potente, una fuente de energía sobre un material radioactivo, puede ya no solamente liberar electrones y fotones, sino que además los neutrones son los que se desprenden del núcleo, con lo cual la fuerza enérgica es la más potente, ¿vale? Nosotros con la radiación de neutrones la dejamos para la industria. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros principalmente? Rayos X, ¿vale? Es una radiación electromagnética tipo la radiación gamma, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros la radiación por rayos X la producimos desde una corriente eléctrica y no desde un material radioactivo en desintegración, ¿sí? Que libera energía. La radiación electromagnética la conseguimos dentro de una máquina, dándole velocidad a unos electrones que viajan por un circuito, y en la desaceleración de esos electrones, ahora os explico el funcionamiento básico de la máquina, se produce una energía que sale canalizada por una salida de la máquina, ¿vale? Y ahí vamos a tener los rayos X, ¿vale? Bien, bueno, en este esquema se resume todo un poco lo que os he dicho hasta ahora, ¿vale? Diferentes tipos de radiación. Las radiaciones por partículas, alfa, beta y neutrones, ¿sí? Las alfa y las beta las vamos a poder usar, recordad, son partículas, que el peligro está si lo introducimos dentro del cuerpo o entra a contacto en herida, inhalado, agua, alimentos, proviene de la desintegración de elementos radioactivos. Nosotros los vamos a usar en quimioterapia y también en pruebas diagnósticas, como por ejemplo la gamografía, donde si introducimos una de estas partículas que liberan este tipo de radiación, al hacer una radiografía, al enviar una onda de rayos X sobre esa superficie del cuerpo donde hemos introducido un contraste, un producto radioactivo, estas partículas de radiación alfa y radiación beta tienen luminescencia y en la imagen diagnóstica cogen un color intenso, ¿sí? Un color rojizo, ¿vale? Entonces nos sirven para el diagnóstico y nos sirven para la quimioterapia, porque esa liberación de radiación, los fármacos tratan de destruir las células cancerígenas, las células tumorales, claro, por el camino también pueden matar alguna célula que no es cancerígena, pero los medicamentos están diseñados farmacológicamente para que ataquen sobre todo al núcleo de las células cancerígenas, ¿vale? Entonces, radiación alfa, radiación beta, neutrones en fusión nuclear, estas dos las usamos como terapia y como diagnóstico también, pero lo que vamos a utilizar son las ondas electromagnéticas de los rayos X, ¿vale? Los rayos gamma nosotros no los vamos a utilizar porque no nos aportan, ¿vale? Los rayos X, ¿vale? Como forma electromagnética. Estas partículas y estas son ondas de energía. Bien. Seguimos. El espectro electromagnético. Aquí lo tenéis, ¿vale? Os pongo aquí. No toda la radiación es ionizante. Os voy poniendo... Yo voy explicando, pero yo espero que luego también esto sea como unos apuntes, ¿eh? No solamente es el guión para la videoconferencia, porque ya vais viendo que yo voy saltando información y voy dando pam, 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 lo que considero que es esencial. Yo os estoy dando como el esqueleto, luego deteneros en este documento porque son los apuntes. E intento poner elementos así de cuadraditos, tal, para que
de alguna manera resaltéis lo importante y os sirva de guía. ¿Vale? No toda es ionizante. Recordad lo que os he dicho. Según la longitud de onda con la que trabajemos, ¿vale? Va a penetrar o no va a penetrar. La radio, los microondas, los infrarrojos tienen una longitud de onda muy grande. Estos dibujitos de aquí representan los elementos que generan este tipo de radiación, ¿vale? Luego creo que tengo otra abajo, que es esta, que esta es interesante también porque enseña la longitud de onda, que es importante porque si relacionamos la longitud de onda con la penetración dentro de la materia, nos va a dar un mayor o menor grado de lesión o de probabilidad de problema de salud. ¿Sí? La energía de la radiación que se muestra en el espectro a continuación aumenta de izquierda a derecha con la intensificación de la frecuencia, que es justo lo que os acabo de decir. ¿Vale? Y de longitud de onda. Las longitudes de onda muy pequeñas penetran más que las longitudes de onda grandes y tienen más energía. ¿Sí? Ondas cortas son más rápidas, penetran mejor. Ondas largas son más anchas, no penetran tanto. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? Hasta los infrarrojos no son dañinos. ¿Vale? Los ultravioletas empiezan a hacernos daño, porque los ultravioletas es la luz del sol, tiene radiación ultravioleta. Esta radiación ultravioleta está en el espacio. ¿Por qué nosotros, yo si me caigo de una nave espacial, voy a sufrir un nivel de radiación muy importante, a no ser que lleve un traje espacial o esté dentro de una nave que me aísle? Pero, claro, la atmósfera nos está protegiendo de la radiación ultravioleta. Ahora, con el cambio climático, la capa de ozono disminuyendo. ¿Qué pasa? Pues que los rayos ultravioletas nos afectan cada año más y tenemos que usar factores de protección, porque los rayos ultravioletas son radiaciones que producen cáncer en la piel. ¿Sí? Equivale a hacernos un montón de radiografías en la piel. ¿Vale? Protejámonos de los... Porque igual estáis trabajando de técnicos en rayos y os protegéis con delantales de plomo, salís de la zona de radiación y después en verano estáis todo el día en la playa sin protección. Pues no tendría mucho sentido porque las rayos ultravioletas son radiaciones también dañinas. Luego vienen los rayos X y luego los rayos gamma. ¿Vale? La radiación alfa y beta la situaríamos en esta parte de aquí, en la parte de menor energía. No es que sean poco perjudiciales, tienen energía. Lo que pasa es que tienen ondas de movimiento, tienen ondas muy amplias también, más que la radio. No nos llegan por el aire, es muy difícil. El problema estaba, como os he dicho, no me repito más, en el tema de la ingestión o el daño directo con el interior del cuerpo. Vale. Cada tipo de radiación, dependiendo de su energía, penetra más o menos en la materia. La energía en forma de partículas alfa, beta y neutrones, poca penetración. Hace el daño introducida en el organismo. Venga, aquí voy un poco ya otra vez al resumen. ¿Vale? Van perdiendo su energía cinética a medida que atraviesa las estructuras hasta que es absorbida. ¿Sí? Lo que yo os he ido diciendo así, porque os lo voy explicando, luego aparece, os lo he vuelto a poner aquí con más tranquilidad. La energía en forma de fotones, radiación electromagnética, rayos X y rayos gamma tienen alta capacidad de penetración, ¿vale? No tienen masa ni carga y van atenuando a medida que atraviesa estructuras. Esto es la base de los rayos X, ¿vale? Va a ir, se lanza sobre una estructura orgánica y en función del tejido que encuentra, ¿vale? Aquí la palabra esta es importante, se atenúa, no lo atraviesa y por lo tanto el receptor electrónico que yo pongo detrás de la persona no le llega esa y por lo tanto la placa quedará blanca. Allí donde hay hueso con calcio, que tiene una masa, tiene un peso atómico más alto que el aire, por ejemplo, los rayos no atraviesan el hueso con el calcio y eso nos permite tener una imagen blanca. ¿Vale? Ahora os explico el efecto de la radiografía. Un parámetro de gran importancia en protección radiológica es la capa M-reductor, por supuesto, ¿vale? Es un material determinado, ¿vale? Para un tipo de radiación determinada. Es el espesor necesario de material para reducir el número de fotones incidentes a la mitad. O reducirlos a cero incluso.
¿vale? A mayor frecuencia, ¿sí? A mayor frecuencia, menor es la longitud de onda. Fijaros, ondas pequeñas y muy frecuentes. Gran velocidad, gran penetración, ¿sí? La radio y tal, ¿vale? La radio, el microondas, el infrarrojo se van haciendo cada vez más frecuentes y la longitud más estrecha. Fijaros, aquí esto es equivalente a las ondas electromagnéticas más pequeñas que de momento se conocen son los rayos gamma, ¿sí? Y que tienen una longitud de onda tan pequeña como el núcleo atómico, o sea, hipermicroscópico. Las ondas de radio, ¿sí? Que son las más grandes, que las que viajan en el aire más grandes y por supuesto no son dañinas, tienen el tamaño de edificios, la de los microondas de humanos, los infrarrojos de una abeja, el tamaño de la longitud de onda, el espacio entre curva y curva. Por lo tanto, capacidad de penetración, alfa y beta, poca penetración, ¿sí? Rayos X, gamma y neutrones, mucha más penetración, ¿sí? Hasta que llegamos, por ejemplo, a las alfa, los beta, ya veis, las paramos con papel, con aluminio, incluso las alfa no penetran ni en la ropa, ni incluso la piel las para, ¿vale? Los rayos X se tienen que parar con plomo. Pero los gamma y los neutrones necesitamos hormigón, ¿sí? Capas importantes de hormigón, de plomo. De todas formas, estas dos las usamos en la industria, por lo tanto, no hay problema. Vale. Aquí tenéis, esta sería la misma, pero parece que es un poquito más clara, ¿sí? Vale. Perfecto. ¿Qué más tengo para explicaros? Vale, un poco el funcionamiento de los rayos X. Creo que os he puesto algún vídeo que lo explica. Yo aquí, en una sola diapositiva, os explico prácticamente todo el vídeo. Si nos da tiempo, son menos 20. Uy, justito. Bueno, vale. Los equipos eléctricos que comprenden un generador de tensión y uno más de tubos de rayos X, ¿vale? Generador de tensión y un tubo de rayos X. Vale, os lo intento explicar así de forma sencilla. Mirad, los rayos X son una Pascual, Dime, tengo una consulta. te escucho. Claro. ¿Por qué los rayos X se tienen que plomar las paredes y aquí nos pones que con el hormigón ya es suficiente? No, mira, a ver, no. Los rayos X, aquí no salen, en esta. Los rayos X, Vale. plomo. Sí, dice que sí. No sé, a lo mejor me he expresado mal, voy rapidillo, a lo mejor no sé lo que os he dicho. Los rayos X, plomo. Gamma y neutrones, que es la industria, hay que proteger con hormigón. Ya, pero deberían de ser Las todos, paredes o sea, las... el plomo. Dime. Sí, dime. Dime. No, o sea, cuando yo lo veo aquí, que veo los rayos X, Sí. o sea, vale, no, sí, tienes razón. Lo frena el plomo. El plomo, los rayos X no atraviesan el plomo, os lo digo así. Te lo digo de otra manera. Donde vais a trabajar, las paredes están forradas con plomo. Te vas a poner delantales de plomo, porque vas a trabajar con radiaciones X. Ojo, cuando hacemos quimioterapia, ¿sí? Súper importante utilizar cámaras para prepararla, ¿vale? Yo como enfermero, cuando he preparado medicación quimioterapéutica, me pongo debajo de una campana extractora, ¿sí? Porque no quiero inhalar, me pongo guantes especiales y la preparo de manera en que no entre en contacto con mi piel, por si tengo heridas, por si, ¿sabes? Si no tengo que inhalarla, entonces, porque no entra en la piel, no tiene radiación, pero ojo, que no puedes inhalarla, no puedo, ¿entendéis? Los rayos X con plomo, las gamma y neutrones, bueno, centrales nucleares, básicamente. Yo no entiendo de centrales nucleares, pero vamos, utilizan radiaciones gamma y neutrones. Sobre todo de neutrones, las gamma es la que se escapa por ahí, ¿sí? Que hay que pararla también, pero la que usa para mover turbinas y calentar agua de una central nuclear, para hacer vapor y generar movimiento de turbinas, son las gamma y los neutrones. Vale. Bueno, no sé si ahora nos hemos entendido. A lo mejor antes, no sé, o no Sí, me he expresado bien, no. no sé. Es que voy Merci. rápido, yo lo entiendo. Voy rápido, porque en una hora intento aquí dar. Vale.
Estamos aquí. Vale. ¿Qué tenemos? Mirad, no tenemos material radiactivo, eso es lo primero. Aquí no tenemos plutonio, uranio ni nada de eso. Aquí lo que tenemos es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico en una capa de blindaje plomado, ¿sí? Donde hay una sola salida en un canal, ¿vale? ¿Vale? Entonces, hacemos generar una corriente de muy alto voltaje que cuando llega al cátodo, el cátodo es el electrodo positivo, la dirigimos para que sea recibida por un ánodo, que es el cátodo es el electrodo negativo, la dirigimos hacia un receptor positivo, que es el ánodo, ¿vale? En esta cámara hay vacío, porque la electricidad, ¿vale? El viaje de los electrones es en línea recta. Si no estuviese el vacío, se podría desviar la energía e ir en diferentes direcciones. De esta manera nos aseguramos que va en la misma dirección. ¿Sí? Generamos la electricidad por cables. En el cátodo sale por aquí un circuito, un filamento. Esto estaba intentando leer. Por un filamento. Salen por un filamento único. Se dirigen por el vacío hacia el ánodo, que tiene una carga positiva y por lo tanto la energía siempre va de menos a más, ¿vale? La energía lo va a recibir, pero ¿qué pasa? Que este ánodo tiene una placa de tungsteno que es muy, muy, muy denso. Entonces, el electrón, al llegar ahí, no puede atravesarlo bien y se frena, choca, frena. Y al frenar, libera una cantidad de energía que sale por la salida de la máquina. ¿Vale? Y esa energía dirigida al paciente, dirigida a un tejido, es capaz de atravesarlo o no atravesarlo en función del tejido que se encuentre y de la densidad de ese tejido. ¿Sí? Aquí os he puesto, porque acá todo va girando, porque claro, esto genera una cantidad de energía muy bestia. Esto se calienta un montón, entonces tiene que girar, ¿vale? Y refrigerarse. Las máquinas de radiografías tienen sus sistemas de refrigeración. El más importante es el giro del ánodo, ¿vale? Bueno, no sé si me he explicado. Lo importante aquí es que penséis que no hay elementos radioactivos, no tenemos material radioactivo en descomposición, ¿sí? Lo que tenemos es una corriente eléctrica que se genera, ¿vale? De un cátodo a un ánodo y que sale por una salida. Aquí creo que es repetirme un poco más, ¿vale? Tenemos radiación ionizante, lo hablamos antes, rayos X y los rayos gamma. Todo esto lo he explicado ya, os lo repaso un poco. Rayos X, fenómenos extranucleares, no tienen nada que ver con la desintegración del núcleo. Cuando digo extranuclear, no usa material radiactivo, se genera desde una corriente eléctrica, ¿vale? Por desaceleración de electrones. Los rayos gamma sí, ¿vale? Radiaciones de origen nuclear. Medicina nuclear utiliza el material radiactivo, ¿vale? Inyectándolo en terapia, lo que os había dicho, en una cámara de PET, tomografía, emisión de positrones, todo esto, ¿vale? Y los rayos gamma también generan energía desde la desintegración del núcleo, ¿vale? Bien. Vamos a los efectos, como os había dicho en la primera diapositiva. La radiación genera efectos, ¿vale? Genera tanto la radiación ionizante genera efectos, tanto la alfa, la beta, gamma, los rayos X generan efectos. Tenemos dos tipos de efectos, unos que los llamamos deterministas y unos que los llamamos estocásticos, ¿vale? Los efectos deterministas, ¿cuáles son? Aquellos que directamente entras en contacto con la radiación y sabes que te va a causar un daño. Estos efectos deterministas somos capaces de alguna manera, por la experiencia que tenemos, ¿vale? La física, los accidentes que han habido, los estudios físicos, sabemos que tanta cantidad de radiación, daño de este tipo, ¿vale? Daño de, por ejemplo, pues no sé, daño sobre la retina, daño sobre el riñón, muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que los tejidos tienen una cierta sensibilidad y tanta cantidad de radiación te va a producir un daño concreto, ¿sí? Hasta la muerte, ¿eh? Vale. Luego tenemos otros, ¿vale? Que son los que usamos en radioterapia, los que usamos
cuando la radiación no está tan controlada. Y aunque esté controlada, como nosotros, la controlamos muy bien, pero claro, hacerse muchas pruebas diagnósticas por radiografía o eso de alguna manera implica una probabilidad de daño. No es lo mismo esta probabilidad hace 20 o 30 años que hoy en día, y si me voy más atrás todavía, ¿vale? De hecho, las personas que inventaron los rayos X murió de cáncer porque no controlaban los daños. Nosotros los controlamos hasta cierta manera, pero se produce una afectación y los daños pueden ser a medio o largo plazo, ¿vale? Tumores, cáncer, ¿vale? Pero es probabilístico. ¿Por qué? Porque además cada cuerpo es diferente, reacciona diferente, la cantidad de energía que podemos ir recibiendo. Entonces, a los daños que sabemos concretamente, estos daños son por accidente, ¿eh? Un accidente, te pones en contacto con materia radiactiva. Y esta es por la radiación. El efecto estocástico, por ejemplo, que claro, explicándolo así puede parecer que estáis expuestos a efectos estocásticos continuamente en vuestro trabajo. No, ahora lo hablamos. El efectos estocásticos lo bajamos a nivel de día a día y es simplemente la radiación solar. Vale. Están probados por el azar, sí, el azar, la probabilidad, ¿sí? Los determinísticos, dosis de radiación, tiempo de exposición, órgano expuesto, pum, hacemos un cálculo y sabemos una dosis umbral, sabemos de esta dosis umbral sobre esta persona y en este órgano daño X, ¿sí? Vale, ¿qué pasa? Los rayos X, la radiación lo que genera son radicales libres, ¿sí? La radiación, al chocar con las partículas, con el núcleo, con el ADN y con las moléculas del organismo, lo que hace es hacer una reacción, ¿vale?, que genera radicales libres, ¿vale? La más importante es la reacción que produce la radiación sobre el agua, que genera una liberación de peróxido de hidrógeno, que es uno de los radicales libres que más afecta después al funcionamiento del núcleo y el funcionamiento de la cadena de ADN, ¿vale? Y produce alteraciones en las células, ¿vale? Moléculas resultantes, reacciones metabólicas del organismo. La mayoría se compensan. Continuamente estamos produciendo radicales libres, ¿eh?, en el metabolismo, en la alimentación, en la dieta, pero los vamos compensando. Hay personas que los compensan muy bien, estos radicales libres, y hay personas que no los compensa tanto. Eso te hace más propenso, en un momento dado, a sufrir algún tipo de tumoración. Vale. Bueno, quizás los efectos aquí, no sé si me va a dar tiempo, -10. Bueno, efectos deterministas a nivel tesular, ¿vale? Según la dosis absorbida, ¿vale?, vamos a tener unas posibilidades u otras de daño, ¿vale? Estos son los efectos deterministas, lo que os explicaba. Tú absorbes una cantidad de dosis y sabes que vas a tener leucemia, linfopenia, lesión del epitelio, ¿vale? Sobre el tipo de tejido, el efecto, ¿vale? Más o menos en el tiempo, fijaros hasta qué punto podemos tener tablas de los efectos deterministas de la radiación, ¿sí? No es nuestro caso. Nosotros no vamos a recibir estas dosis ni de broma, a no ser que nos expongamos a un accidente, ¿sí? Pero en el trabajo del día a día nosotros no vivimos con esto. Sabemos también de efectos deterministas en el embarazo. Por esto sí que aquí es importantísimo, mujeres embarazadas nos hacen radiografías, porque sabemos que las células de un feto se están reproduciendo, son células madre, casi todas, que están especificándose en un tipo de célula orgánica o en otra. Una célula madre se va a hacer del corazón, de la pierna. Son muy radiosensibles porque son células que aún no están hechas, están en mutación, se están mutando, están formándose y esas a una radiación de un Gray puede tener aborto, malformaciones en el feto 0,5 y esto se puede recibir con unas radiografías, por ejemplo, retraso mental con 0,4, ojito, no. Aquí veis los efectos deterministas para qué sirven, para frenar y impedir que las personas embarazadas se puedan hacer, ¿vale? A partir de la semana 26 el riesgo es similar, porque las células ya son más quiescentes. Las quiescentes son las que no están en división celular.
la mayoría del organismo. Nosotros tenemos células quiescentes, muchas quiescentes, pero también tenemos en desarrollo, porque nuestras células continuamente se están fabricando. Cuanto más joven eres, más células. Además, la médula ósea están continuamente fabricando glóbulos rojos, blancos, células. ¿Sí? Vale. Efectos estocásticos. Bueno, consecuencia del daño, de la mutación de algunas células. Probabilidad de que ocurran, aumentan con la dosis. Bueno, no tengamos sobreexposición, no nos equivoquemos con la dosis, controlemos la cantidad, manejemos bien las pautas del radiólogo que nos da para que nosotros las apliquemos. ¿Sí? Se producen tras exposiciones a dosis bajas y moderadas, pero muy repetitivas, claro. ¿Sí? Pueden ser de naturaleza somática o hereditaria. ¿Vale? Vale. Un poco esta diapositiva para quitar un poco la tensión, ¿no? La radiación, respeto y protección, miedo no, podemos tener más miedo a todo esto, ¿eh? Podemos tener más miedo a fumar, no llevar una dieta adecuada, infecciones crónicas, tal, para tener cáncer, que trabajar de técnicos haciendo radiografías. Vale. Por último, antes de acabar, os explico el tema de las dosis. Esto lo tenéis también bastante bien explicado en el aula, ¿eh? Yo creo que os he puesto muchos recursos. Si sois capaces de organizar, y tenéis el tiempo también, que lo entiendo, pero tenéis el tiempo de trabajar bien todo lo que os he puesto en el aula, yo creo que podéis sacarle mucho provecho a la asignatura. El 90% de los daños son deterministas. Cuando sufrimos daños por radiación, es un 10% de los daños son de este tipo, ¿vale? Entonces, es una probabilidad baja si lo hacemos bien. ¿Sí? Aquí tenéis una tabla, no me enrollo un poco sobre los dosis, ¿vale? Límites que debemos controlar de recibir de radiación. Los trabajadores, los profesionales, o sea, vosotros cuando trabajéis, de momento entiendo que haréis prácticas, seréis estudiantes, ¿vale? Van a ser estas. ¿Vale? Límite de los trabajadores expuestos. Mayores de 18 años va a ser los mismos que los trabajadores, pero de 16 a 18, no sé si en vuestro caso, yo creo que todos sois mayores de edad, pues lo mismo que los trabajadores cuando estudiáis. Los menores los vamos a reducir, ¿vale? Estudiantes de 16 a 18 años de técnicos de rayos, no sé si existen, pero bueno, podría haber algún tipo de estudiante que esté, ¿vale? Y el público sí que le ponemos dosis mucho más bajas, ¿vale? Vale, con estas dosis estamos tranquilos. Si no sobrepasamos estas dosis, estamos tranquilos. ¿Significa que no es nada determinista? ¿Significa que voy a tener cáncer? Bueno, tenemos una posibilidad de sufrir efectos estocásticos. Sí, bueno, depende de la cantidad, pero ya es probabilidades. No, nadie te va a decir qué te va a pasar. De hecho, te dirán, no te va a pasar nada. Pero, bueno, igual que hacernos radiografías, igual que estar expuestos a la luz del sol. Bueno, la radiación está en todas partes. Bueno, aquí os lo leéis vosotros porque vamos justillos, ¿vale? Nivel peligroso de radioactividad. Bueno, ¿vale? Antes de acabar sí que os explico esto, las diferencias entre las magnitudes. Dosis absorbida equivalente y dosis efectiva, ¿vale? Esto sí, porque luego para los ejercicios quizás sí que es importante. Tenemos 3 tipos de magnitudes. La que absorbemos, ¿vale? La equivalente, que sería la dosis absorbida pasada por un factor de ponderación, que es el resultado del tipo de radiación que efectuamos. ¿Sí? Ahora os enseño una tabla. Según el tipo de radiación, la vamos a ponderar por un factor otro, porque no es lo mismo la radiación ultravioleta que la gamma, que la alfa, que los rayos X. ¿Sí? Entonces pasamos un primer filtro. La dosis absorbida se utiliza para evaluar la posibilidad de cambios químicos. Bueno, ¿cuántos? Y se mide en Grace. Los otros se miden en Sievers. La equivalente multiplicada por la tipo de radiación. La dosis efectiva es la dosis equivalente, pero pasada por otro factor de ponderación, que es el tipo de tejido. No es lo mismo la radiosensibilidad del ojo que del hueso, que de la mano, que de la piel. ¿Sí? Bueno, esto os lo he explicado aquí también, lo volvéis a tener, ¿eh? Concentración de energía. La dosis voy aquí. La dosis absorbida es igual a intensidad de campo de radiación, tasa de dosis, multiplicado por el tiempo de permanencia. ¿Sí? ¿Con qué intensidad te has irradiado
y cuánto tiempo has estado en ella, cuánta dosis has podido absorber. Nosotros sobre todo vamos a trabajar, fijaros, con esta tabla, ¿sí? Que va en Mieres-Sierves, que es las dosis equivalentes, ¿sí? Dosis equivalentes. Resultado de, sí, resultado de ponderar, como os voy a enseñar en una tabla ahora, las dosis equivalentes, ¿vale? Es la dosis absorbida, la energía depositada, la dosis equivalente se refiere al impacto que este tipo de reacción tiene en este tejido. Vale. Aquí tenéis lo que os decía, ¿vale? Dosis equivalentes, se miden Sievers, ¿vale? Las multiplicamos por un factor de ponderación, que es la letra omega, ¿vale? Por ejemplo, los fotones, ¿sí? Que son rayos X. Los electrones, lo vamos a ponderar por 1. Esto creo que os he puesto un ejercicio, ¿vale? Si es neutrones, que nosotros en principio esto no nos vamos a encontrar, lo multiplicaríamos por 5, ¿vale? Y dosis efectivas de radiodiagnóstico. Mirad, esto es un recurso también que os he puesto en el aula, ¿vale? Son las tablas de dosis efectivas de las pruebas radiológicas. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas número de radiografías nos tendríamos que hacer, ¿vale? Comparadas con la radiación natural? Por ejemplo, en el tórax, la dosis efectiva es 0,02, ¿vale? Nos tendríamos que hacer en una radiografía, ¿sí? El periodo equivalente a la radiación natural, 3 días. Una radiografía, ¿vale? Tiene una dosis efectiva de 0,02 Sievers y equivale a 3 días de radiación natural. En el cráneo, esto os lo he puesto porque la encuentro interesante, 0,07 Sievers, 3,5 radiografías, ¿vale? Y equivaldría a 11 días. Esto en el tórax. Cráneo y tórax equivalen. ¿Vale? Bueno, y yo creo que ya con esto cerramos. Bueno, he ido un poco rápido al final, me sabe mal, pero es que tenemos que ir parando, porque tengo otra hora a las 8 y me tienen que entrar. ¿Cómo estáis? ¡Guau! ¡Qué pasada!, ¿no? Os he estado aquí una hora toda pastilla. Vale, queda grabada. Cualquier duda me la escribís a través del aula, ¿vale? A través del foro o a través de... Si tenéis alguna pregunta ahora así concreta, pues os dejo un par de minutos y me la hacéis, ¿vale? A ver, los Sieves. Se ha ido. Vale. Bueno, me hacéis consultas por el chat en todo caso y así las resolvemos con calma. Entiendo que al final hemos ido un poco más rápido. No sé, hacerme consultas y lo explicamos con más detenimiento. ¿Vale? No sé. ¿Bien? ¿Nos despedimos? Muy bien. Voy a darle, dejar de grabar. Perfecto. Vale.